Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería respetan los números, los animales y a los asteroides. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de personas que ganan entre 500.000 y 1.000.000 y más de 1.500.000. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, que va entre las líneas 16 a 29. Esta función entonces, aquí vemos que se va a encargar de calcular esta cantidad de personas. Entonces vemos un ciclo for, va a ir hasta la cantidad de personas que se requieran procesar. En este ciclo for vamos a pedir al usuario que ingrese el salario, y luego entonces simplemente usamos una condicional según las condiciones planteadas. Si el salario es mayor que 500.000 y menor a 1.000.000, usamos el contador 50, que indicará entonces el 50, que será la cantidad de personas que ganan entre 500.000 y 1.000.000. Y si no, si el salario es mayor a 1.500.000, se usa el contador de 15 o se incrementa. Y al final del ciclo entonces se muestran esos dos contadores. Le invitamos a visitar la tutoría Contador de Salarios en Turbo C. Allí se explica de manera más detallada este uso de contadores y de ciclo for. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, y esto permite entonces reutilizar código fuente. Veamos entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, que va entre las directivas @interface y @end, línea 6 a 8. Aquí en la interfaz se declara un atributo, o mejor, damos nombre a la clase como contador de salarios, y luego vamos a declarar los atributos de esta clase. Se declaran de tipo entero las variables C50, C15 y X, o sea, variables que se usan en la función ejecutar. O sea que los atributos son variables de instancia que se usan en cualquier método de la implementación. Entonces, declaremos ahora la función ejecutar de esta clase. Entonces en la línea 7 con menos o guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego tipos de retorno, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe ningún parámetro, cada parámetro se separará con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya tenemos la función ejecutar. Entonces está lista la interfaz. El compilador ya sabrá entonces en memoria la cantidad a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 30. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para declarar una función, para usarla o programarla, esta previamente debió haber sido declarada. Hay un método especial, líneas 11 a 15, este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa solo es necesario inicializar los contadores en la línea 13. Este método se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea en la línea 34. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Así queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase contador de salarios. Para usar esta clase en otro archivo, entonces
sería más conveniente que usted programara la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita copiar y pegar todo el código en la clase que la va a usar. Veamos entonces el main, que es donde vamos a instanciar un objeto para usar esta clase. El main va entre las líneas 32 a 38. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 34, creamos un puntero llamado obj. Este puntero entonces va a apuntar a un objeto de esta clase para usarla. Entonces se invoca la función alloc, que reserva memoria dinámica a la clase de contador de salarios, y luego al constructor. Así entonces se define en memoria la estructura de un objeto de la clase contador de salarios. Ya se puede usar la clase. Línea 35 simplemente será invocar la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 35 a la línea 16 y continúa entonces mostrando el resultado. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esa fue la tutoría. El ejercicio: crear un programa que permita hallar la cantidad de personas que ganan entre un rango de salario. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.